Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, ¿no? Ahí con algunos problemas, mil disculpas. Bien, vamos a dar inicio a lo que es la continuidad al curso de diseño de prótesis a cargo de este ciclo de cursos, ¿no? De la IEEE UNSA. En este caso, como José nos comentaba, vamos a iniciar con el módulo 3. Módulo 3. Recordarles que se va a enviar el formulario al finalizar o bueno, en el transcurso de la clase. Están atentos, por favor, y de igual manera, un enlace para que puedan realizar sus consultas en caso de que existieran. Y bueno, solamente sería eso de mi parte. Josué, bienvenido, buenas noches. Josué, bien, le vamos a dar unos minutitos a Josué, por favor. I'm fading. I could run, I could cry, I could plead. I could say it's never gonna get any better than leave. I could throw my hands up, I could fall to my knees. I could tell myself I'm strong enough to give all the love that I need. But I still need you to ease my load. Hold me when the lightning strikes. Lead me home, and I don't know which way is right. Love me when it's hard, I promise that I'm not leaving from the side. And when I fall apart, promise in the dark, you'll be my nightlight. You'll be my nightlight. You'll be my I could count every time that I fall in. Even when I'm in so deep, it gets hard to see you're still all in. Bien, les pido una disculpa. José creo que ha tenido una caída del internet.
en unos 2 minutos más ya se va a reconectar. Por favor, nuevamente mil disculpas, unos minutos más, por favor, de su tolerancia. I've been lost by myself in the darkness. Know that I can find my way on the days when it's hard. But I still need you. Please, my Lord. Hold me when the lightning strikes. Please, Ya, ahora sí, Max. and I don't know which way. Bien, creo que ya, espero que todo esté todo solucionado, Josué. Sí, sí. Súper, sí, son cosas creo que suceden. Alguna vez, me imagino que a todos nos ha pasado, ¿no? Bien, Josué, adelante, por favor. Ok. Mientras Max me da la habilitación para compartir, ya he vuelto a subir nuevamente la presentación en PowerPoint, ya que me había olvidado subir una actualización de un par de diapositivas y cambiarle el título, solamente eso. Así que igual pueden revisarlo nuevamente porque he cambiado un poquito eh, la diapositiva de... Ok, esperemos un rato más, mientras Max... No se puede todavía, perdón. Todavía no puedo compartir, Max. Está habilitado, te cuento. El que estás compartiendo. Tienes que Ah, dar. cierto, mil disculpas. Ahora sí. Perfecto, chicos. Empezamos de una vez. Bueno, este va a ser uno de los módulos en los que vamos a poder ver un poco más de análisis cinemático y mecánico. Por lo tanto, vamos a poder diseñar desde SolidWorks y hacer justamente todas esas pruebas. Pero veamos un poco más de detalle de qué va a tratar estas tres clases que nos depara entre hoy, miércoles y viernes. Y pues, gracias a sus sugerencias, creo que sí, vale la pena siempre hacer una especie de contenido inicial para cada clase y ver dónde nos dirigimos. La clase de hoy, la primera clase, vamos a ver, como siempre, los conceptos biomédicos, en este caso, anatomía y biomecánica, principalmente dedo índice, y también una aproximación al diseño, es decir, por qué lado nos vamos a ir a desarrollar la prótesis. Como el título decía, esta es una prótesis biomecánica, así que ya les adelanto que va a ser algo completamente biomecánico, algo completamente mecánico, no va a haber circuitos o electrónica. De eso va a tratar la clase de hoy y es más una exposición de la que voy a utilizar todas estas diapositivas y vamos a ver más adelante hasta unas prótesis que ya existen en el mercado mecánica. La segunda clase es el desarrollo cinemático del mecanismo. Es la primera parte del desarrollo, o del diseño, mejor dicho, del que vamos a ver desde una perspectiva más conceptual, hasta cierto punto más como que de un diseño simbólico, ya que vamos a estar trabajando en un plano, realizando algunos cálculos sencillos, para poder ver cómo el mecanismo que la mayoría de las prótesis utilizan esto del movimiento del pulgar remanente, el movimiento del muñón remanente, hace que se active la prótesis, ¿no? La mayoría de estas prótesis utilizan un cierto mecanismo que asemeja entre uno y otro. En esa clase, en la 2, es donde vamos a ver el porqué de ese mecanismo como tal. En la tercera clase, recién cuando vamos a ir más al diseño en 3D, en donde vamos a ver cómo llevamos esto de un dibujo en 2D, un plano en el que las cosas, los elementos no tienen dimensiones, aún en el que sí, y es importante saber dónde posicionar uno de ellos. Y sobre todo, como esto es plástico, vamos a tener que tener mucho cuidado con el tema de los grosores, vamos a utilizar pernos o juntas o demás otras cosas. Bueno, en cuanto a la primera clase, desarrollo va a ser primero, pues aquí me olvidé, perdón, sería la primera parte, segunda parte y tercera parte.
los conceptos básicos de anatomía de los dedos del 2 al 5, es decir, desde el índice, el medio, el anular y el meñique. No el pulgar, eso ya lo vimos con un poco más de detalle en la clase 2, en el módulo 2. La segunda parte va a ser el rango de movimiento del dedo índice. Vamos a tener que pues, conocer o tener ya algunos parámetros de diseño o características que nos van a poder definir bien cómo debe de ser ese mecanismo que vamos a desarrollar más adelante. La tercera clase es el mecanismo o mecanismos que ya existen en el mercado o que por lo menos aparecen en diferentes papers incluso. Pues nada, entonces pasamos como tal a la primera clase, al primer módulo, digo a la primera parte. Esto de los conceptos anatómicos, en este caso primero de las articulaciones. Un poco importante saber cuáles son las articulaciones que existen en el cuerpo y cuál es su clasificación como tal. Entonces, en este caso, la astrocinemática nos va a poder ayudar justamente con el tipo de movimientos que tienen las articulaciones y después un tipo de clasificación que se le da por los movimientos que tienen. Para empezar, las articulaciones, ¿qué tipo de movimientos pueden realizar? Como podemos ver, en la parte superior tenemos estos tres de rodamiento, deslizamiento y rotación. Básicamente, rodamiento, como su nombre dice, es de rodar, algo que rueda sobre otra cosa. Un neumático que rueda por la calle, una rueda que va encima de una superficie, cualquier cosa que tenga esta capacidad de rodar, ¿no? Tiene ahí su definición un poco más detallada, pero básicamente es eso. Luego tenemos el deslizamiento. Pensemos, por ejemplo, en un libro que sobre una mesa nosotros lo hacemos deslizar, o cuando agarramos uno de los borradores y en una pizarra empezamos a borrar. Eso es deslizamiento. Ocurre como que en un plano. Ahí vamos a tener una rotación pura, ¿no? Que ocurre alrededor de un eje. Un trompo, por ejemplo, podría ser esto, ¿no? En sus primeros segundos cuando empieza a rotar. Pero esos movimientos los podemos ver más en detalle con diferentes articulaciones que existen en el cuerpo. En el caso de rodamiento y deslizamiento, que son movimientos que casi siempre están medio pasados, en muchas articulaciones de nuestro cuerpo, encontramos esa que es la más típica o la más común, que es la del hombro, ¿no? Tenemos el hueso del húmero, el de nuestro brazo, que cuando éste realiza abducción, pues, la articulación como tal rueda, pero a la vez se desliza. Es que en nuestro cuerpo no tenemos pasadores o como bisagras verdaderamente que restringen el movimiento, ¿no? No son los tendones, los blancos que vemos aquí, que acomodan a la articulación en una posición correcta, pero que no la restringen completamente. Por eso es que en muchas ocasiones siempre existe eso de rodamiento, deslizamiento. Pero también existe rotación pura. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra palma de frente en la posición de dinero o de la palma vista hacia arriba. Giramos la palma hacia abajo. El movimiento de pronosupinación, que es como se denomina, hace que en nuestro caso los huesos del radio del cúbito vayan a girar, pero principalmente es el radio el que rota sobre uno de por su articulación correspondiente. Aquí no se nota como que con este eje rojo en el momento de pronación, lo mismo en supinación, ¿no? Y hay movimientos combinados, como el de la rodilla, en el que cuando se realiza una sentadilla, por ejemplo, pues ocurren varias cosas, como que el fémur se rueda directamente sobre la articulación de la rodilla, es una extensión, ¿no? Nosotros nos flexionamos, estamos como que extendiendo en oposición el fémur sobre lo que es nuestra pantorrilla. Además, es decir, son los movimientos que están presentes, pero que vamos a tener que clasificarlos ahora según, en este caso, el movimiento potencial que pueden llegar a tener las articulaciones de nuestro cuerpo. En este caso van a haber tres, básicamente, así decirlo, una articulación es completamente soldada o fija, una que tiene cierto grado de movimiento, y otra que tiene el máximo movimiento, ¿no? Están
pensadas, entre comillas, para eso. Las que están prácticamente soldadas se las denomina sinartrosis, y la sinartrosis, por ejemplo, los huesos del cráneo, permiten la distribución de fuerzas a lo largo de grandes áreas, ¿no? Debido justamente a esa propiedad de que, como podemos ver aquí, por ejemplo, se encuentran soldados diferentes huesos y una carga en alguno de estos huesos se distribuye bastante bien alrededor de los demás. Vaya que tiene sentido que exista este tipo de estructura en el cráneo, ¿no? Artrosis, entonces, las que prácticamente no tienen ninguna movilidad, no hay ninguna movilidad. Luego tenemos esta, la otra, la anfiartrosis, que por el contrario sí tiene un poco de movilidad, pero que su función como tal no es la de permitir movimientos grandes. Este es uno, por ejemplo, la sínfisis del cuello. Otro más común sería la articulación que existe entre cada vértebra, nuestra columna vertebral, la que nos permite que nuestra vértebra pues, se pueda mover hacia un costado, hacia adelante, hacia atrás, es decir, que tenga los movimientos que vimos de flexión, extensión, abducción, etc., ¿no? En este caso, igual ese tipo de articulaciones tiene esa capacidad de poder distribuir bastante bien las fuerzas, en este caso muchas veces de lo que sería tensión o compresión, entre las dos partes que conectan. Anfiartrosis, entonces. Que a nosotros nos importa más es el tipo de articulación móvil que es diartrosis, y pues tenemos esto en todos los lugares de nuestro cuerpo que tenemos gran movilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la cadera, tenemos lo mismo, ya vimos en el hombro, en la articulación de los dedos, como vamos a ver más adelante. Entonces, la diartrosis, la articulación que más vamos a estudiar ahora, y es una articulación bastante compleja, es decir, no es algo tan simple como una especie de bisagra o, por ejemplo, una articulación de tipo revoluta, ¿no? 3 grados de libertad, sino tiene verdaderamente muchos componentes que lo hacen bastante complejo, la verdad, para hacer una simple articulación que pueda proveer incluso solamente un grado de libertad, ¿no? Por ejemplo, rotación y nada más. Sin embargo, todas las articulaciones de este tipo, por lo menos tienen lo que son todos estos componentes que vemos desde aquí, ¿no? Desde una cápsula que protege a todo alrededor de la articulación, una especie de lubricante interno, muchas otras cosas más todavía. Sin embargo, como nosotros vamos a adentrarnos un poco más siempre en la parte mecánica, porque la prótesis es de este tipo, podemos clasificar las mismas articulaciones de tipo diartrosis, pues, digamos, según su movimiento, podemos hacer una analogía con un mecanismo. Más típico, nosotros, por ejemplo, hacemos flexión y extensión del codo o del antebrazo, cuando subimos nuestro brazo y cuando lo volvemos a bajar, se asemejaría a eso, una bisagra, ¿no? Un grado de libertad, una rotación. Una cosa que me olvidé mencionar es que, a diferencia del concepto que tenemos quizá en ingeniería de grado de libertad, en biomecánica es un poco diferente. Para nosotros un grado de libertad también es la rotación y la traslación también. Es decir, tranquilamente nosotros podemos tener en un sistema coordenado espacial en 3D 6 grados de libertad, ¿no? 3 rotaciones y 3 traslaciones. Sin embargo, en biomecánica, los grados de libertad solamente nos referimos con básicamente rotaciones o movimientos de una parte de nuestro cuerpo respecto a uno de los planos. Eso es lo que se considera como grado de libertad, mientras que las traslaciones en general no se consideran como que movimientos principales, de hecho son secundarios o movimientos accesorios, de hecho le dicen, no se clasifican, tu grado de libertad no se toma en cuenta para el grado de libertad general de la articulación. Esto solamente como aclaración, digamos. Bueno, aquí tenemos otro, que es el de rotación pura que les había dicho, el del radio al momento de hacer supinación o al girar la palma hacia arriba y hacia abajo. Ahí también tienen su nombre especializado, ¿no? Trocoide. Y su analogía sería como la del pomo de una puerta que nosotros giramos para poder abrirla. Tenemos uno ya un poco más complejo, 2 grados de libertad, es decir, 2 rotaciones alrededor de 2 ejes, como es el caso de la articulación. Está compuesta, de hecho, o que une a varios huesos, si se dan de cuenta.
Lo que es eso, ¿no? 2 grados de libertad, dos ejes de rotación, entre ellos 90 grados, ¿no? Es el tipo elipsoidea. Esta que en más todavía grados de libertad, si se fijan, tiene 3 rotaciones, por así decirlo, como una especie de elipsoidea donde le damos la capacidad de rotar sobre un eje perpendicular a los otros 2. Y nada, en artrosis. En este caso sería la cadera, ¿no? Como vemos, entre la pelvis y el fémur, lo que nos permite hacer con nuestro pie flexión, extensión, aducción, rotación interna, rotación externa, todo, ¿no? Debido justamente a sus 3 grados de libertad. Otro, el deslizamiento puro, que ocurriría, por ejemplo, entre los metacarpianos y los carpos. Luego, este ya lo habíamos visto en el módulo 2. La articulación trapecio metacarpiana era de este tipo, lo que permitía igual esa capacidad de poder rotar en 2 direcciones, ¿no? Por ejemplo, esta articulación tiene la capacidad igual de un gran deslizamiento, ¿no? Se puede deslizar ciertamente en 2 ejes igualmente, lo que sería, en este caso, el lugar. Esa otra, una de las más comunes, de hecho lo vamos a volver a ver en la articulación de los dedos, de la artrosis, es muy similar a la elipsoidea, sin embargo, ciertamente tiene algunas diferencias en cuanto a la limitación de movimiento que tiene. Básicamente es igual 2 rotaciones. Cuando veamos el tema de los dedos vamos a entender un poco más sus diferencias. Ok. Sin embargo, esta clasificación que hemos dado en muchos casos es combinada. Es decir, hay algunas articulaciones de nuestro cuerpo que presentan, por ejemplo, no solamente el movimiento de deslizamiento, sino a veces, sumado a eso, llevan lo que es un movimiento de rotación y demás, pero que a veces no entran muy bien en alguna de estas categorías previas que hemos visto. Sin embargo, lo que nos importa, que es en este caso, principalmente el dedo índice, vamos a ver que la mayoría de las articulaciones son cóndilos, ¿no? O de ese tipo. Claro, esta imagen, entonces vemos lo que son articulaciones súper importantes que tenemos que analizar. Esta es la principal, ¿no? Es la articulación metacarpiana, luego tenemos esta otra. Estos huesitos de acá abajo, okay, todos estos pequeños que podemos ver, que se sitúan más o menos a la altura de la parte de la palma, siempre de la parte inferior de la palma, son los metacarpos, perdón, son los huesos del carpo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ese hueso trapecio que habíamos analizado en el módulo 2. Luego estos otros de aquí, estos son un poco más largos, se encuentran ya como que un poco en la parte superior de la palma y de nuestros nudillos. Eso que nos sobresale por atrás de la palma son las cabezas de estos huesos, son los metacarpos. Luego aquí tenemos las distintas falanges, la falange proximal, está más próxima, por así decirlo, a la palma, la falange medial y la falange distal. Entonces, 3 falanges, un metacarpo y varios huesos en el carpo. Por lo tanto, esa articulación que conecta al metacarpo con el carpo, pues nada, se llamaría carpo metacarpiano. Esta otra articulación que conecta a lo que es el metacarpo con la falange sería metacarpo falange. Sí, o sea, su nombre es bastante lógico. Y aquí simplemente clasificamos interfalángica proximal, ¿no? Es más cercana y esta sería la interfalángica distal. Entonces, con 4 articulaciones, ahora vamos a ver pues, cómo es el movimiento de cada uno de ellos, porque así podemos saber que una persona no va a tener lo que es ninguna de las falanges distal ni proximal, solamente va a tener la falange medial. ¿Qué vamos a hacer al respecto, no? ¿Cómo vamos a replicar el movimiento de un dedo en una prótesis? Para eso tenemos que saber cuáles son los movimientos, el rango de movimientos que va a llegar a tener el dedo, por lo menos índice, para replicarlo con la prótesis. Articulaciones carpo-metacarpianas. Las primeras, esas las que unen el metacarpo con el carpo. Empezar, quizás una clasificación rápida. Vamos a llamar siempre como que del dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 y dedo 5. Por tanto, tus huesos también van a ser 1, 2, 3, 4, 5. 1 es el pulgar, y aquí tenemos a su metacarpo 1. El segundo dedo es el índice, por lo tanto el metacarpiano 2 es el índice también, ¿no?
Y sucesivamente, ¿no? El 3 sería el medio, el 4 sería el anular y el 5 sería el meñique. Lo primero que vemos es que, según esta imagen, tanto el 2 y el 3, es decir, el metacarpiano del dedo índice y medio, están como que soldados, ¿no? Tienen un movimiento nulo, lo que básicamente, como podemos ver aquí, están como que con estas placas no clavadas. Todo de aquí permite que tengamos como una especie de pilar central bastante robusto y va a ser como una especie de eje a partir del cual los otros metacarpianos van a poder rotar, ¿no? Por ejemplo, el 1 octavular ya vimos que tiene un gran movimiento, ahí tenemos esta especie de bisagra. Lo mismo ocurre con el 4 y el 5. Gracias a esto es que nuestra mano puede adoptar esta forma cóncava, ¿no? Es decir, que nosotros podemos llevar más hacia un costado, podemos como que hundir lo que es nuestra palma a poder agarrar objetos más esféricos o cilíndricos. Todas las articulaciones que se encuentran en esta zona son de tipo telares, o sea, de tipo de silla de montar que hemos visto. Cóncavas y convexas dependiendo del lado por el que lo miremos. En el caso de las cabezas de los metacarpianos, sus cabezas, las que vemos en la parte de acá arriba, son pues más convexas, es decir, son más salidas, tienen forma de huevo, así decirlo. Y justamente sus cabezas son lo que nosotros podemos tocar en el dorso de nuestra palma, como los nudillos. Lo que nos interesa saber es, ok, yo ya sé que no hay ningún movimiento en lo que es el metacarpiano del índice. Eso es muy importante. En el del índice, en el del medio, y en cambio los otros tienen estos ángulos de movimiento, ¿no? El meñique es el que más tiene 20 a 25 grados en flexión, mientras que el anular solamente tiene 10 grados en flexión. Quedémonos solamente por ahora con esta información. El metacarpiano, es decir, que el hueso y la articulación en la zona de la palma no tiene ningún movimiento para lo que es nuestro dedo índice. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Es la metacarpofalángica, es decir, la que conecta a nuestro metacarpiano con la primera falange, con la falange proximal. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en el tipo de articulación, pues es uno de tipo condiloide, ¿no? De la artrosis, ya hemos visto. Aquí tenemos como que estas dos franjas, una roja y otra como de color plomo. Es que también nos permite lo que es flexión y a la vez también aducción y abducción, es decir, 2 grados de libertad. ¿Se fijan lo que decíamos de eso de que la cabeza es más cóncava? ¿No? Es porque tiene como esa medio forma de huevo, por así decirlo, permite que se pueda la falange proximal rotar, ¿no? En dos diferentes ejes. Los ejes de rotación de la falange proximal están dentro de la cabeza del metacarpiano. Eso también es algo importante que enseguida vamos a ver. Y pues nada, esta es la articulación que tiene bastante movimiento. Como ustedes pueden ver con su dedo, pueden realizar lo que es flexión, extensión, abducción, aducción y diferentes movimientos. ¿Okay? También existe un ligero movimiento de deslizamiento, en este caso. Es muy pequeño y como tal no entra dentro de la clasificación de esta articulación. Bueno, ¿cuánto de rango de movimiento tenemos? Tenemos un 70% de flexión, perdón, un 70 grados de flexión, ¿no? De hecho, esto de acá es 90 grados. ¿Okay? 70 grados de flexión ocurre cuando nosotros llevamos hasta cierta posición en la que un ligamento bloquea un poco o se extensiona bastante al momento de hacer flexión. ¿Okay? Entonces, 90 grados aproximadamente de flexión que tenemos. La extensión significa que el dedo yo lo llevo hasta atrás. Quizás me están acompañando también con mi cámara. Yo lo estoy llevando como que hasta atrás, ¿no? Sobreextensionando más hacia la parte de la palma. Y 20 grados en abducción y aducción, ¿no? Es que significa ir hacia el centro del dedo y hacia afuera del dedo, básicamente. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle esto, que es la astrocinemática de esta articulación, ¿no? MSF es metacarpofalángica. Nos había dicho, el eje de rotación se encuentra dentro de la cabeza o en medio de la cabeza de nuestro metacarpiano. Está ahí. Entonces, es
Este es el eje de rotación que va a tener nuestra falange proximal. Nosotros, como habíamos visto en la primera diapositiva que les mencioné del mecanismo que vamos a hacer primero en un plano en 2 dimensiones, nos va a servir mucho saber dónde se encuentra el eje de rotación físico o más bien anatómico, para que nosotros sepamos muy bien dónde poder posicionar también los ejes de rotación de la prótesis. ¿Okay? Ahora, aquí, por ejemplo, se muestra en este caso el movimiento de extensión. El dedo aquí ya está flexionado, si se dan cuenta. Dicen que está su nudillo, ¿no? Aquí están aproximadamente a 70 grados de flexión, ¿ok? 70 grados respecto de la horizontal. Por eso les dije que puede llegar esto hasta unos 90 grados, entonces, donde podemos a lo mucho bajar todas nuestras falanges proximales, ¿no? Al momento de realizar este movimiento. Hasta ahí es a lo mucho lo que podemos bajar. Esto de los 70 grados que les había dicho es porque bueno, hay un momento en el que cuando llegamos a 70 grados en flexión, uno de los ligamentos que tenemos, o perdón, sí, ligamentos, se llega a tensionar considerablemente, ¿no? Tiene una máxima tensión. Solamente eso, a veces es una posición de bloqueo, no importa el diseño que vamos a hacer de la prótesis. Lo interesante sería preguntarnos qué es lo que evita que nosotros nuestro dedo lo podamos llevar hasta el otro lado, igual que vamos a tener una sobreextensión de 90 grados. Y es otro de los ligamentos, se encuentra acá al frente, es el ligamento lumbar tensor. Eso evita justo que en algunos casos, o bueno, que en todos los casos más bien, nuestra falange proximal tenga una sobreextensión demasiado grande. ¿Ok? Sí, bastante sencillo. Ahora vamos a ver esto de la abducción y aducción. Otra vez, el segundo eje de rotación se encontraría perpendicular al otro, se dan cuenta, está encima. Es aquí donde nosotros podemos hacer esos 20 grados hacia un costado, 20 grados hacia el otro costado, y nada. Nuevamente aquí hay unos ligamentos que evitan que nosotros podamos realizar un gran desplazamiento angular de nuestra falange, ¿no? Como dos ligamentos a los costados que evitan eso. También cuando nosotros realizamos la flexión de nuestro dedo índice, es decir, cuando nosotros bajamos, por ejemplo, nuestra mano hacia abajo, ese movimiento de abducción y aducción se reduce, ya no son 20 grados, mucho menos. Bueno, ya tenemos un más o menos claro cómo funciona lo que es la articulación metacarpofalángica. Ahora veamos las otras, las interfalángicas, proximal y distal. En este caso, si se fijan, es igual un poco distinto ya la forma de la articulación. Empezar, debido a la forma que tiene, solamente nos permite realizar un movimiento, una rotación en un solo eje. En este caso, flexión y extensión, nada más. Por ejemplo, fíjense la cabeza de la falange proximal en esta zona. Tiene una especie aquí de protuberancias a los costados, ¿no? De hecho, se parece un poquito a una especie de silla de montar, si se dan de cuenta. A estas cabezas también se les denomina cóndilos. Y en oposición, la falange medial tenemos igual como que una especie de depresiones o surcos, por así decirlo, ¿no? Encajan justamente en estas cabezas, son estos cóndilos que tenemos. Es ahí donde se realiza el movimiento de rotación. De hecho, aquí incluso hay una especie de línea media o de costura, ¿no? Igualmente encaja con la parte media de la cabeza de la falange proximal. Pues nada, tenemos en lo que es esta articulación, aquí están el grado de movimiento en la falange proximal. Vamos a tener solamente entre 100 a 120 grados de flexión, es decir, solamente podemos nuestra falange bajarlo, no podemos, si se dan de cuenta, sobreextensionar, es decir, llevarlo hasta atrás, sobrepasar lo que es el eje de nuestra falange proximal. En cambio, a lo que es la falange distal o la articulación de la falángica distal, que es la de acá arriba, es prácticamente el mismo tipo de articulación. Sin embargo, sí nos permite realizar un grado de sobreextensión de hasta 10 grados. Igual, si ustedes se fijan, con su dedo índice, si lo fuerzan un poco, llevar su dedo índice hacia atrás, o su falange
la falange distal de su dedo índice, pueden llevarlo un poco atrás. Y aproximadamente igual son unos 10 grados. Y también pueden hacer una ligera flexión entre 70 y 90 grados, dependiendo del caso. Bueno, yo sé que todo esto hay que resumirlo y hay que poner en términos más claros. Es esto. Vamos a tener lo que es las tres articulaciones. Está la primera, la metacarpofalángica, ¿no? Donde están nuestros nudillos. Ahí tenemos entre 30 y 45 grados de sobreextensión y 90 grados más o menos de flexión. Entonces ahí está, 90 grados y en extensión le puse 30. Abducción y aducción, que es lo de acá abajo, nos permite 20 grados hacia los costados. De hecho, por lo menos el índice está limitado a poder realizar una flexión hacia el centro del dedo o lo que se denominaría una flexión más cubital, ¿no? Dirección hacia lo que es nuestro hueso del cúbito o un movimiento que aproxime lo que es el dedo hacia el medio. No va a ser tanto 20 grados porque ya va a estar chocando con el dedo. Hacia afuera, es decir, un movimiento angular radial, sí va a ser 20 grados. ¿Okay? Pues nada, la siguiente articulación, que es la interfalángica proximal, es la primera de acá, vamos a tener lo que es únicamente flexión, ¿no? 0 como a 100 grados aproximadamente. No hay sobreextensión. Tampoco hay abducción ni aducción. Y en nuestra articulación interfalángica distal, ahí está, 10 grados de sobreextensión y 90 grados aproximadamente para lo que es la flexión. Entonces aquí nos puede servir para que la prótesis que vamos a diseñar pues pueda empezar a tener esos mínimos y máximos rangos de movimiento o ángulos de flexión de cada una de las articulaciones que va a tener como tal. ¿Ok? Entonces, por lo menos eso es lo que tendríamos que tener en mente para el diseño de más adelante. Bueno, ahora toca ver algo importante y es, nosotros ya sabemos cuál es el rango máximo y el rango mínimo. Nos interesaría saber cómo es el movimiento de todas estas articulaciones combinadas, es decir, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, mover los dedos para agarrar objetos y demás cosas. Nosotros queremos saber este rango de movilidad para que la prótesis también pueda tener un rango muy similar de movimiento que nuestro dedo como tal, ¿no? Eso les he dejado una buena cantidad de bibliografía en cuanto a varios papers, tanto en español como en inglés, de, por ejemplo, cómo se ha determinado la movilidad del dedo índice. Uno de esos artículos describía algo sencillo, que le ponía como una especie de exoesqueleto al índice de la persona. En este exoesqueleto habían potenciómetros variables en las articulaciones, dependiendo al grado de flexión que realizaba la persona y los movimientos. Se iban registrando en tiempo real los ángulos, ¿no? Convirtiendo esa resistencia y demás. Aquí está más o menos el esquema que habían utilizado. El dedo más que mecánico sería electromecánico. Luego tenían directamente el microcontrolador y de ahí pasaban los datos a la computadora, donde lo graficaban y podían ver cosas como esta de acá. Este sería el rango de movimiento de los tres dedos cuando nosotros realizamos la flexión completa de nuestro dedo índice. Y todo este es el rango que nosotros podemos alcanzar. Aquí, el eje donde se encuentra el 0, es donde aproximadamente estaría la articulación metacarpofalángica. En extensión completa, aquí estaría la uña prácticamente de nuestro dedo índice, ¿no? Y todo esto es el recorrido, el área de acción que tenemos nuestro dedo índice. Aquí vemos otra gráfica, por ejemplo, en la que si la falange proximal se mantiene en extensión, es decir, no se le mueve para nada, solamente realizamos los movimientos de la falange media y la falange distal, pues este sería su rango de movimiento aproximado, ¿no? Se dan de cuenta que por los que ya han visto lo que es un poco de esto de robótica, de hallar, por ejemplo, matriz H o el algoritmo de Denavy-Hattenberg o cualquier otra cosa similar, se pueden dar cuenta que al final son como lo típico, ¿no? Articulaciones o eslabones con articulaciones más bien, en el que nosotros podemos aplicar esta rama, ¿no?
para poder realizar su análisis cinemático y demás, ¿no? Y, por ejemplo, sería algo tan sencillo como un eslabón con simplemente dos articulaciones de un grado de libertad cada uno, ¿no? Y así es como se puede tener lo que es el movimiento. Bueno, esto llevado más a una especie de modelo matemático, nos da básicamente como esa trayectoria de movimiento, ¿okay?, del negro. Y también esta trayectoria va a variar dependiendo de qué tipo de agarre se realice. No va a ser lo mismo que yo quiera realizar el tipo de agarre de objeto cilíndrico o el agarre de objetos grandes, por así decirlo, que el agarre de tipo esa digital, ¿no? Con el pulgar, el dedo índice o el dedo medio. Justo es aquí lo que se muestra con lo que es la gráfica de color negro y la gráfica de color blanco. Aquí el de negro básicamente es para el agarre cilíndrico, para el agarre de objetos grandes, en el que se le requiere harta fuerza. El otro, el blanco, es para eso, agarre de objetos delgados, bastante pequeños, puntuales, ¿no? En los que hay como que este agarre de tipo pinza. En ambos casos, si se dan cuenta, varía. Así que ya hay hasta otra consideración de diseño. Sería preguntarnos, la hipótesis que vamos a desarrollar, sí, podría ser bastante compleja y podría llegar a cubrir toda esta área efectiva de movimientos que nos permite realizar nuestro dedo índice. O podría ser la prótesis más simple, solamente enfocarse en algún tipo de agarre en concreto, ya sea el cilíndrico o el de tipo pinza. Otra consideración de diseño que ya tenemos. En este caso, el que nosotros vamos a realizar con la prótesis va a ser el agarre cilíndrico, ya que es uno de los principales agarres que se necesita, sobre todo para prótesis que vayan a servir más con un fin de funcionalidad para trabajo, ¿no? Y justamente las prótesis biomecánicas, por lo menos las que vamos a mostrar más adelante, siempre tienen esa visión de poder ser más robustas, más funcionales, más para trabajos demandantes, y por lo tanto el agarre cilíndrico es el que se prefiere. Y por ejemplo, en otro de los papers o artículos, básicamente lo que hicieron es como que representar, aquí tenemos los 4 dedos, ¿okay?, desde lo que sería el dedo índice, que es este de acá, medio, anular y meñique, y estos como que barras en rojo son las articulaciones, ¿no? Aquí tendríamos la metacarpofalángica, perdón, las otras articulaciones. Aquí estaría, por ejemplo, el rango de movimiento del dedo índice visto desde un costado, ¿no? Visto en el caso su extensión y flexión. En esta parte de aquí atrás, en esa parte inferior, tendríamos el rango de movimiento ya de los 4 dedos como tal. ¿Okay? Bueno, entonces ya tenemos, yo me quedaría principalmente con esto para este curso, una gráfica bastante sencilla, de la que también existe lo que es su ecuación paramétrica, que nos tocaría reproducir con el mecanismo que vamos a desarrollar en las siguientes clases. Bien, ¿cuáles son esos mecanismos que ya se han desarrollado? Pues, estos son, por ejemplo, 3 diferentes, porque entre ellos se parecen en lo esencial bastante, la verdad. Y de esto es igual, les dejé de todos ellos lo que es sus papers, en los que no explican cómo han desarrollado el mecanismo, es decir, no nos dicen ha sido el proceso, paso 1, paso 2, paso 3, para llegar a desarrollar el mecanismo, sino simplemente nos dicen cuál es el performance de este mecanismo al momento de realizar las pruebas y nada más. Entonces, si bien ya hay mecanismos que nosotros nos podemos basar para realizar la hipótesis, vamos a, en la siguiente clase, analizar pues, cómo es que llegamos a algo como esto. Es nuestro punto de partida para llegar a algo como este mecanismo un poco complejo, ¿no? Que permite este tipo de agarre cilíndrico. Este es uno igual muy similar y este es otro igual muy similar. De hecho, de aquí arriba, que es uno de los más complejos que he podido ver, pues tiene lo que es su implementación en un pulgar ya no solamente mecánico, sino mecatrónico, en el que tiene, como pueden ver aquí, una gran cantidad de sensores y actuadores. Creo que al final el movimiento que ocurre entre las diferentes falanges es gracias a mecanismos de barras y nada más. Por último, ya existe en el mercado lo que es una de las prótesis
por lo menos yo he visto que tiene, la verdad, una gran aceptación, que la verdad sí son, por lo menos, bastante buenas en cuanto a todos los testimonios que tienen con estos de Naked Prosthetics. Les dejo aquí al lado lo que es su página web, aquí abajo su canal de YouTube, en la que pueden ver más videos. Como podrán ver, son prácticamente mecánicas y nada más. Si bien están hechos en materiales bastante duros, aquí utilizan directamente acero antioxidable. También utilizan impresión 3D, pero con fibra de carbono, como para toda esta parte de lo que viene encima del dorso de la mano, ¿no? A ver, veamos este pequeño video. Lo que aquí quizás me olvidé destacar es pues, la prótesis, para qué caso estamos haciéndolo, o sea, para qué tipo de necesidad o para qué tipo de paciente. Para un paciente que vaya a necesitar lo que es, vaya a tener lo que es una amputación a nivel de la falange proximal. Es decir, en algún punto de la falange proximal ha habido una amputación, un corte, por así decirlo, ¿no? Por lo que tiene un muñón, un pedacito de carne, hueso, por así decirlo, que puede todavía realizar movimientos. Se dan de cuenta, puede todavía realizar flexión y extensión con lo que es esa falange que tiene, ¿no? O ese muñón, que todavía no ha perdido lo que es la articulación metacarpofalángica, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces sería todo por la clase de hoy. Para la siguiente clase lo que vamos a estar haciendo es desarrollar directamente el primer mecanismo del que ya lo tengo trabajado hasta cierto punto, me falta un poco completarlo. Creo que vamos a ver justamente cómo es el paso a paso para llegar a un mecanismo por lo menos plano y más adelante, el día viernes, llevarlo a 3D. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, Bien, muchas gracias, Josué. Eh, ya se ha compartido el link de la asistencia de la clase de hoy, ¿no? Y bueno, de igual manera el link para que puedan realizar las consultas que crean pertinentes antes de iniciar el curso, ¿no? O bueno, antes de iniciar a lo que sería ya la aplicación, en este caso, manos a la obra. Y bueno, si hay alguna consulta al respecto, pueden hacerla directamente a Josué o mediante el enlace que se les ha compartido. Bien, creo que no hay ninguna consulta. Tal vez cuando se empiece ya a lo que es el uso de la aplicación como tal y el diseño, tal vez van a surgir más dudas, ¿no? Eh, Josué, tal vez algo más que aportar. eh, nada más, chicos, eso sería la parte de introducción. Solamente esperen a que el día miércoles termine de subir el resto de los archivos. Y nada, nos estaríamos viendo igual a las 8:30 más o menos el día miércoles. Y eso sería todo por hoy. Súper, muchas gracias. Recordarles que el video de la clase va a ser subido al Drive que está en el Classroom, así que pueden revisarlo posteriormente. Y bueno, eso sería todo. Que tengan buena noche y bueno, hasta la próxima clase a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el miércoles.